Ramiro para el pueblo de Artemisa representa mucho. Ramiro desde el propio inicio de la preparación para el Moncada y todas las actividades que hicieron y la atención a todos los combatientes que junto con él fueron al Moncada, tuvieron en la sierra y después del triunfo de la revolución, Ramiro ha estado constantemente muy atento a la situación de Artemisa. Del comandante Ramiro Valdés, primero, por las propias misiones que desempeño, tuve la oportunidad de infinidad de veces estar en lugares donde él estuvo presente acá en la provincia, en la propia Asamblea Nacional. Y sí, decir de Ramiro que se nos fue un artemiseño, el más grande de los artemiseños que hemos tenido acá, un hombre valioso que participó en todas las contiendas, desde la clandestinidad, en Moncada, el Granma, llega con el triunfo de la revolución, le siguen dando tareas, una de las más importantes, haber sido el fundador de nuestro Ministerio del Interior, y que de ahí nos dejó un legado de disciplina, de intransigencia. Su trayectoria durante toda su vida, no hubo tarea que le confiaran y no la hiciera bien, y sobre todo el nivel de exigencia, el nivel de combatividad, ese altruismo con el que combatía, llegaba a cada lugar y dejaba implícito una manera muy fuerte de cómo debíamos cumplir las tareas. Todos nosotros, el ministerio, los dirigentes de la provincia, era bastante exigente. Hablar de la figura de Ramiro Valdés, hablar de una de las figuras más excelsas de la Revolución Cubana. Estamos hablando de uno de los principales comandantes del Ejército Rebelde, estamos hablando del segundo figura principal de la columna de Che Guevara. Estamos hablando también, después de triunfar la revolución, fue el primer ministro del Ministerio del Interior de Cuba y también formó parte de miembro del Buró Político y también miembro de la Asamblea Nacional. Fue un ejemplo también a seguir de las generaciones que comenzaron a partir del año 1959 a crear la revolución y una de las figuras más importantes del proceso revolucionario hasta el día de hoy de su fallecimiento. Para el pueblo de Artemisa, Ramiro representa algo muy grande. De hecho, el pueblo artemiseño siente el dolor de su pérdida física, pero el ejemplo de Ramiro, del comandante de la revolución, siempre va a estar permanentemente en el pueblo de Artemisa. De hecho, este mausoleo fue parte de la idea de él. Cada vez que venía a Artemisa, él pasaba por el mausoleo a rendirle homenaje a su compañero. Por eso la grandeza y el dolor tan grande que siente el pueblo artemiseño por la pérdida física del comandante de la revolución. Bien, yo creo que lo más importante no es como miembro del Ministerio del Interior, sino como hija de esta tierra artemiseña, ¿no? El comandante Ramiro Valdés Menéndez para nosotros, además de un hijo de Artemisa, ha sido también un padre, por todo el legado y toda la trayectoria revolucionaria que nos ha inculcado, que nos ha demostrado y sobre todas las cosas, lo más importante es el legado que nos ha dejado, sobre todo a las futuras generaciones, porque Ramiro Valdés no es cualquier cosa. Fue y es y sigue siendo y así será un padre de Artemisa, un hijo de Artemisa y sobre todas las cosas una guía a seguir por su ejemplo, su trayectoria revolucionaria, por su sencillez sobre todas las cosas, su preparación no solo ideológica sino su preparación física, y eso es algo que admirable en una persona, por supuesto, que ha dado todo por la Revolución Cubana. Ese amor, esa entrega, esa pasión con que defendía la Revolución Cubana, yo creo que es lo más importante en su legado. El comandante de la Revolución, Ramiro, siempre estuvo atento a las actividades de la defensa, porque Artemisa es una provincia la cual debía defenderse precisamente para evitar el avance hacia la capital del país. Ramiro siempre estuvo con nosotros en los momentos más complejos, tanto eventos meteorológicos como es el caso de Rafael que tú mencionaste. Cuando el huracán Rafael, el comandante estuvo con nosotros desde los inicios, desde la preparación para enfrentar el huracán. Durante el paso permaneció con nosotros y fue un elemento importante en la recuperación que tuvimos posterior a Rafael. Además, hasta los últimos momentos estuvo atento de todo lo que tenía que ver con la recuperación, fundamentalmente la atención a las viviendas, la atención al pueblo, que fueron las preocupaciones grandes del comandante. En especial también le prestó especial atención a la situación y la recuperación del Hospital Cielo Redondo, entre otras muchas cosas. Si vamos a definir a Ramiro Valdés, podemos definirle una palabra que es ejemplo. Ramiro Valdés, junto a la Dirección Histórica de la Revolución Cubana, fue un ejemplo, un elemento fundamental para las nuevas generaciones, un ejemplo de consagración, de revolución, un ejemplo de heroísmo y un ejemplo que puede multiplicarse en todos los jóvenes y en los niños de nuestra sociedad.
nosotros en Artemisa siempre vamos a recordar al comandante Ramiro. Aquí, en su terruño, en donde sea aquí en Artemisa, lo vamos a recordar como ese gran comandante, ese gran líder que acompañó a Fidel y a Raúl hasta estos últimos momentos, no queriendo dejar su puesto. Y es verdad que es una gran pérdida para Cuba, incluso para el mundo. El mundo lo va a recordar como el hombre que también trajo los restos de Che para Cuba, los restos de ese inmortal guerrilla. Ramiro es Ramiro. Siempre decimos Raúl es Raúl, Fidel es Fidel. Nosotros también decimos como artemiseños que Ramiro es Ramiro y siempre lo será. Para nosotros un ejemplo. Nosotros los militares vemos en Ramiro un ejemplo permanente a seguir. La actitud de Ramiro durante todo el proceso revolucionario, junto al comandante jefe, junto al general de ejército, es para nosotros los militares un ejemplo a seguir. En su actitud, en los momentos más difíciles, cómo actuaba Ramiro, para nosotros los militares es un ejemplo a seguir siempre en el transcurso de nuestra formación.